Magia divina. El mundo de lo sobrenatural. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha pretendido entender la muerte y los misteriosos orígenes de la fertilidad y de la vida. Las civilizaciones antiguas asumieron que se trataba de regalos de los dioses y que para agradecerlo debían pagar a menudo un precio terrible, la vida misma. Los dioses hambrientos. Se creía que los dioses moraban sobre las montañas del mundo. En Sudamérica, los incas llegaron a extremos increíbles para hacer homenaje a sus dioses en los picos nevados de los Andes. Los incas construyeron enormes altares para realizar sus ofrendas, incluso en altitudes sorprendentes, por encima de los 6.000 metros. Ofrecían estatuillas de oro y de plata, los más finos adornos de plumas y hermosas telas. Pero el mayor regalo de todos era algo todavía más precioso, la vida humana. Tuve entre mis manos una criatura que había sido enterrada a 5.400 metros. Se le conoce como el niño inca de Sierra Plomo. Fue una experiencia conmovedora. Es indescriptible, pero cuando se contempla el rostro de este niño, se siente una paz inefable. Todo aquel que haya visto o tocado a este niño ha sentido una especie de presencia eléctrica. Y sabemos que este niño fue adorado como un santo, una especie de embajador en el mundo de los espíritus, y se convirtió en el hijo del dios de la montaña, que era adorado en este pico nevado en el centro de Chile hace 500 años. El sacrificio humano es una idea tan antigua como la humanidad misma. La historia de las civilizaciones antiguas nos enseña sobre su poder y profundidad. Los europeos creían que solo las tribus salvajes ofrecían sangre a sus dioses. Pero en realidad, lo contrario es verdadero. El sacrificio humano es la base de las civilizaciones mayores. En la Roma y Grecia clásicas, los esclavos capturados en la guerra se convertían en víctimas de sacrificio, al igual que en China, India y Mesopotamia. En Escandinavia, el sacrificio era parte integral de la cultura vikinga. En Stonehenge y otros lugares ceremoniales, los antiguos británicos también sacrificaban humanos a sus dioses. Al igual que con las víctimas de sacrificios perfectamente preservadas en los pantanos daneses, aquellos sacrificados en las ceremonias en todo el mundo se convertían en mensajeros de la benevolencia humana frente a los dioses. Se convertían en seres semidivinos y alabados. El asesinato ritual acercaba a los espectadores a los misterios de la vida y de la muerte y llenaba de bendiciones a los vivientes. Los celtas y los antiguos europeos ofrecían sacrificios por la misma razón que se hacían en el resto del mundo. En la religión céltica hallamos que aún luego de que se introdujo la cristiandad, el sacrificio humano continuó durante algún tiempo. Cuando San Cristóbal fundó el monasterio a Iona, desde donde la mayor parte de Inglaterra fue cristianizada, uno de sus amigos fue sacrificado para convertirse así en un monumento. Al inicio de cada empresa era frecuente que se realizara un sacrificio humano. Si se construía un monasterio o un camino, si se iniciaba un nuevo ciclo de cosechas, se realizaba un sacrificio humano. En cada civilización estudiada, de una u otra forma, el sacrificio humano se hizo presente. Los sacrificios humanos de mayor renombre y mejor documentados son aquellos de las culturas del antiguo México. Al entenderlos se ahonda en los misterios de este escalofriante ritual. Mucho tiempo antes del nacimiento del Imperio Azteca, enormes civilizaciones se habían desarrollado en Centroamérica. En Teotihuacán, lugar de nacimiento de los dioses, en el año 500 después de Cristo, los sacerdotes presidían una ciudad de 200.000 personas y un vasto complejo de templos dedicados al sol y a la luna.
Allí se construyeron pirámides que reproducían la forma de las montañas, hogar primordial de los dioses. Quetzalcóatl era el dios más poderoso y venerado de todo México. Poseía muchos rostros. Su primera forma mítica era de serpiente emplumada, símbolo de la muerte y el renacimiento. Los hombres habían recibido de él todo conocimiento y arte. A cambio, como todos los dioses, pedía vidas humanas para el puñal ritual. La leyenda dice que Quetzalcóatl fue traicionado por sus ancestros. Por ello decidió abandonar México, internándose en el mar con la promesa de volver un día a buscar venganza. Durante su ausencia, los antiguos mexicanos sintieron que su mundo era profundamente inestable. Estudiaron la acción del fuego, el agua, el viento y el sol. Observaron de qué manera se combinaban en el ciclo de las estaciones. Creyeron que estas fuerzas elementales, personificadas por los dioses, requerían de constante atención. Pero lo más incierto y exigente de todo era el sol, centro de su universo. Esta roca nos cuenta simbólicamente que el sol no es una creación perfecta. Ha sido creado 5 veces y destruido 4. La primera vez fue destruido por terremotos y devorado por jaguares. La segunda, el viento en forma de violentos ciclones lo destruyó. El tercer sol fue destruido por una lluvia de fuego que provenía de enormes volcanes. Y el cuarto por el agua que lo inundó todo. Fue necesaria la creación de un quinto sol, el que vemos hoy día. Este sol fue creado durante una gran asamblea de dioses en Teotihuacán. El mito nos cuenta que uno de los dioses tuvo que sacrificarse. Se lanzó sobre una hoguera y al quemarse su cuerpo, se transformó en el sol. Para retribuir el sacrificio de este Dios, los hombres deben presentar ofrendas en los templos y asegurarse de que cada día el sol sea alimentado con el corazón y la sangre de los humanos. Magia divina, el mundo de lo sobrenatural. Yo, mexica Toscal, sacerdote y escribano, he estudiado los orígenes del mundo. Luego de la muerte del quinto sol, nuestra gente fue creada finalmente. Surgimos de la tierra, nacimos en Aztlán, en el lago de las Garzas. Cuando nuestro pueblo nació, nos dirigimos juntos hacia el sur, lejos de nuestro lugar de nacimiento, en busca de un terreno sobre el cual fundar nuestra nación. Los aztecas poseen sus propias historias de la migración desde Aztlán hasta el Valle de México. La mayoría de los otros pueblos aztecas que habitaron los alrededores del México central tenían historias similares. Todas ellas hablan de sucesos reales de los siglos cercanos al año 1000 después de Cristo, cuando pueblos bárbaros del norte y el oeste de México, cazadores y recolectores, debieron migrar hacia el sur debido a la sequía del norte. Los aztecas fueron unos de los últimos pueblos en descender. Buscamos a lo largo y a lo ancho una señal de los cielos que nos indicara el camino. De repente apareció un augurio. Vimos a un águila gigantesca parada sobre un cactus devorando a una serpiente. Era una señal de los dioses que nos indicaba que habíamos llegado. A ese lugar lo llamamos Tenochtitlán.
El augurio de los aztecas apareció junto a un lago en el Valle Central de México, bajo el gran volcán Popocatépetl, el que fuma. Aquí en el año 1325, en medio del lago, los aztecas iniciaron la construcción de su gran ciudad, Tenochtitlán. Al cabo de pocas décadas, se convirtió en una de las mayores y mejores ciudades del mundo entero. En el corazón de la ciudad había un enorme complejo de templos, eje de un imperio que cubría todo el centro de México. Los aztecas desarrollaron una cultura agresiva e imperial, pero además eran adoradores de la belleza. Celebraron la sensualidad de su territorio mediante poemas y cantos. Gustaban de los colores intensos y para ellos las flores eran símbolo de la belleza y la trascendencia de la vida. Las comparaban con el corazón del guerrero. La muerte en la batalla era una muerte florida y noble. La otra forma honorable de hacerlo era sobre la piedra de sacrificio. Días festivos del verano y la primavera, todos los jóvenes de la ciudad se reunían en los templos sagrados a cantar y a bailar en honor del gran dios Xochipilli, amo de las flores y las plumas, del canto y del baile. Nuestros corazones se henchían con su belleza y destreza. Los aztecas eran también artesanos consumados, fabricantes de alfarería exquisita y delicada. Se producía cerámica para todas las necesidades y en grandes cantidades. Pero era sobre todo en el trabajo en piedra que sobresalían los aztecas. Albañiles y escultores reunieron una cantidad de trabajos que ha sorprendido e inspirado a los artistas europeos desde entonces, particularmente durante el siglo XX. Además de sus logros en arte, artesanía, arquitectura y textiles, los aztecas eran pintores diestros. Tenían incluso un alfabeto propio y fueron los únicos americanos capaces de leer y escribir en ese momento. Todo esto lo he escrito e ilustrado para que se conserve como recuerdo de nuestro amor a la vida, al color y a la poesía, y a nuestro conocimiento y respeto por la muerte y los mundos posteriores a este.